Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a MSX LAN, vuestro programa, vuestra casa, y hoy con un invitado muy especial que tenía muchísimas ganas de tener aquí en el canal. Ese invitado, esa persona tan magnífica que llevo el placer de conocerlo durante este último año, es Gouki Zero. ¿Quién no lo conoce? Gouki, un apasionado del retro que se dedica sobre todo al tema de las modificaciones, que seguro que muchos de vosotros estáis interesados en ello, y creo que era súper interesante traerlo aquí al canal para que comparta con todos nosotros sus conocimientos. Muy buenos días, Gouki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, pues de domingo por la mañana. Ya ves, pues nada, qué mejor que un domingo por la mañana que para hablar de retro, ¿verdad? No se está nada mal, ¿no? La verdad es que es un día con el que tenemos un poquito de calma y podemos dedicarle un ratito a esto, a la afición, un poco más allá de lo que es jugar y estar cacharreando siempre. Exacto. Bueno, yo tengo que contar que yo a Gouki lo conozco desde hace más o menos un año, ¿verdad, Gouki? Más o menos. Que me acuerdo de una llamada que hice en el antiguo sitio donde estuve, del hotel, un poco agobiado por el tema de la Neo Geo, de la MVS, que me habían dado un poco de lado el anterior, bueno, que se había encargado de crearla, y bueno, Gouki muy cordial, siempre ahí presto a ayudar, bueno, pues me brindó su ayuda para crear una, y la verdad que hace poco que la recibí y estoy súper encantado porque el resultado fue maravilloso. Entonces, que nada, yo darte públicamente las gracias no solo por eso, por todo en general, porque siempre que cojo el teléfono estás ahí. Y en esto del retro y de las modificaciones y todo lo que conlleva, pues hay muy poca gente que realmente entienda y que te saque de aprietos, porque son máquinas que quieras o no tienen tiempo y hay que controlar mucho. Y bueno, quiero agradecértelo otra vez la ayuda, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Y esto sobre todo es cuestión de tener pasión y de llevar años tocando, porque no hay ningún estudio, no, tú puedes estudiar electrónica, pero en ningún sitio te van a enseñar a arreglar una Saturn. Por mucho que tú tengas conocimientos, luego tienes que aplicarlos al mundillo de las consolas y tener un poco de idea de dónde van las cosas, y eso se consigue a base de prueba y error y con tiempo y sobre todo paciencia, nadie me ha enseñado. Claro, cacharrear y bueno, e ir implementando esos conocimientos que se van consiguiendo poco a poco, ¿no? Bueno, Claro. pues mira, me parece pues fenomenal que empecemos ya la entrevista porque seguramente va a ser súper interesante y más de uno seguro que se llevará más de una sorpresa. Quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta, pues a la par que personal, también creo que conlleva mucho videojuego, mucho retro y muchas historias, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Goukicero Gámez? Bueno, pues en resumidas cuentas, una persona enferma con los videojuegos y con los arcades, que se ha criado en Alicante entre arcades, cacharros y bares, porque la afición por el videojuego es mía, pero el tema del cacharreo ya viene de mi padre, es una cosa heredada. Ujú. Entonces, pues siempre me he criado, siempre he tenido alguna consola, he ido a los recreativos, he tenido trastos en casa, tal, y es una cosa que desde que tengo uso de razón siempre he estado cacharreando y haciendo cosas ya directamente con mi padre. Entonces, desde siempre he estado liado con algo. O sea que esa pasión viene heredada, ¿verdad? El tema bueno, de la electrónica, bueno, del cacharreo que tú muy bien comentas. Y bueno, también fue un poco, pues nada, enfocarlo esto de los videojuegos, ¿verdad? Desde el comienzo, ¿verdad, Gouki? Sí, también yo tuve la suerte que cuando yo llegué a mi casa del hospital, como por así decirlo, Ujú, yo tenía dos hermanas y mi padre ya tenía un Atari 2600 en casa y ellos jugaban. ujú. Entonces yo cuando pude darle al botón y a la palanca ya estaba jugando. Ya estabas enganchado. Y Pues, mis padres tenían una tienda que era como un videoclub, pero de películas de proyector, en ujú, el centro de Alicante, que estaba al lado de los recreativos Iris, que son de los más memorables de nuestra ciudad. Tenían la planta de arriba con tragaperras, donde se quedaban los padres, y la planta de abajo con las máquinas. Entonces yo recuerdo no serlo bastante grande para llegar a la máquina, y mi ujú, padre me ponía el taburete, me sentaba y me echaba las monedas porque yo no alcanzaba. Y me dejaba ahí jugando al Wonder Boy y se subía arriba a jugar a las tragaperras. ujú. Y de cuando en cuando le pegaba un grito y bajaba a echarme más monedas. Pues, Entonces, desde siempre, desde que recuerdo, he estado jugando a algo, había una consola en mi casa, mi padre me llevaba a los Reyes y me enchufaba ahí para que lo dejara un rato tranquilo. sí. Siempre ha sido enfermedad, desde que recuerdo tengo pasión por los videojuegos y he tenido la suerte de vivir la época dorada, de vivir la Master, la Nintendo, la Atari, y de ahí ir evolucionando hasta, por decirlo de alguna manera, por lo menos en mi opinión, la basura que tenemos hoy en día. Por lo que me comentas y un poco después de ver, bueno, a nivel redes sociales,
a nivel ventas. Alicante es una ciudad, una zona muy movida en esto del retro, ¿verdad, Gouki? Sí, aquí hemos tenido la suerte de que aparte es una ciudad portuaria, lo cual siempre ha ayudado. Hemos tenido juegos originales, hemos tenido copias, hemos tenido cartuchos clónicos chinos, hemos tenido muchas cosas no originales y también mucho original porque ha habido tanto mucha importación como tiendas que importaban, como mucho tránsito de gente extranjera. Entonces, podías encontrarte juegos para Alemania en cualquier tienda, como podías encontrarte juegos americanos, como podías encontrarte cosas que yo hablo con gente de ciudades de Albacete, que está a 3 horas de aquí, y la mitad de cosas nunca las han visto en una tienda. Cosa que en Alicante han habido varias tiendas y hemos visto desde Virtual Boy a PCFX, cualquier cosa. Muchas tiendas ponían copias de novedades de juegos en la Play, veía juegos japoneses que en ningún lado se veían, muchos juegos originales de importación, muchas cosas que gente de otras ciudades no ha tenido la oportunidad o no ha podido vivir, o ni en mediados finales de los 90 no ha habido un boom tan grande como había aquí. Sí, sí, llama la atención porque, aparte por las ferias, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? Que es increíble que una zona geográfica comparada con otras de España es bastante reducida, pues que haya tantas ferias y tan seguidas, pues nada, dice mucho del movimiento retro que se genera en esa zona, ¿no? A ver, hay mucha gente aficionada, pero realmente después de pasar por todos los eventos de la Comunidad Valenciana, por así decirlo, siempre hay alguno nuevo, pero el 80% de la gente va a todas las ferias a ver qué se puede comprar. O sea que aparte de que siempre hay alguno nuevo, el que está ahí tiene afición y es raro que deje escapar la oportunidad de pasarse, de participar o de comprarse algo. O sea que hay afición y fuerte. Gouki, ¿cómo fue tu comienzo en el mundo de los videojuegos? Pues creo que ya lo he explicado antes, entre el Atari 2600 y los recreativos que me llevaba mi padre. Me parece que me ha adelantado ahí contando la historia. Pero Ahí empecé. seguro que hay alguna cosa más por ahí, ¿no? Aparte de esas Sí, dos. después de eso, aquí había un videoclub cerca del teatro que siempre han traído las películas, los videojuegos, incluso alquilaban juegos de Super Nintendo japoneses con el adaptador. Y ahí tuve la suerte de que mi padre me comprara la Master System 1, pero el modelo Paluca porque aquí aún no se vendía. Conocía al tipo del videoclub y le advirtió, oye, voy a comprar esto, lo voy a traer, que ya están en Inglaterra y tal. Y me compré una Master System 1 flamante, que no la tenía nadie todavía, yo era un chiquillo y claro, estaba flipando con el hang-on, con el Safari, con la pistola. Y después de eso, pues cuando me cansé de la Master, pues se lo dije a mi padre, me la vendí y me compró una Nintendo. Y eso fueron las dos primeras consolas domésticas que yo tuve en casa con las que eché una infinidad de horas. ¿No? Una infinidad de horas. La verdad que esos ratos de nuestra infancia, ¿verdad, Gouki? Delante de una consola que hoy en día la ves con tanta, bueno, tanto cariño, ¿no? Con el paso del tiempo, que tan sencillas y con tan poca, complejidad técnica, nos entregasen horas y horas de diversión, pues dice mucho de lo que fueron y de lo que son los videojuegos hoy en día, ¿verdad? Claro, es que simplemente un juego de 8 bits, como puede ser el Mario Bros. 1, el Mario Bros. 3, Galaga, de la Master por System, ejemplo. estamos hablando de juegos muy conocidos, muy genéricos, que te venían en la consola clónica, que te venían en el pack que ha tenido todo el mundo, y son juegos con los que, si te gustan los videojuegos, puedes pasar horas, incluso hoy en día, y disfrutarlos muchísimo. Son juegos bastante sencillitos, pero son entrañables y muy buenos para pasar un rato. Sí, yo siempre digo que hacían milagros con tan poco, ¿no? Hacían tanto y tan grandes cosas con tan poca base, ¿no? Y es realmente, pues era muy meritorio. Ya que estamos hablando de estas consolas, de esta consola, ¿no? En concreto la Master System, te haría una pregunta que realmente, pues seguramente tendrá una respuesta maravillosa. ¿Cuál es tu consola o consolas favoritas? Y necesito saber el por qué. Bueno, pues es difícil quedarse, porque por ejemplo hay máquinas como la PC Engine que me gusta muchísimo, pero las he conseguido a posterior, las he conseguido ya de bastante mayor, entonces no, por mucho que me guste, no podríamos meter esa máquina. Tendríamos que meter máquinas, por ejemplo, mi Master System 2, porque tuve la 1, luego una Nintendo, y bueno, lo típico que se hacía en la época, que hacíamos el imbécil, vendíamos, cambiamos una consola con 20 juegos por la consola nueva de segunda mano y cosas así, entonces hay muchas cosas que no he conservado. Pero la Master System 2 que tengo es la misma que tengo desde chaval, yo aún la conservo, y debería de englobarla en una de mis 3 consolas favoritas. Luego deberíamos de poner, yo pienso que la Master System sería la 3, la 2 sería la Neo Geo CD.
porque pese a que para mucha gente es una consola de peste, con sus cargas y con sus cosas y todo lo que tú quieras, es una consola que a mediados de los 90 que la tenías, tú ibas a jugar a los recreativos y veías los juegos de Neo Geo, pero claro, tú no podías comprarte la versión de cartucho. Y con la de CD, pues tirabas. Y a esa máquina le he dado muchísimas horas de uso y aún conservo la que tenía. Ujú. Y luego, en primer lugar, yo creo que la máquina a la que más horas le he dedicado y con la que más he disfrutado ha sido, yo creo que con la Saturn. Porque es lo que te digo, hay otras máquinas, pero las he conseguido después y ha sido diferente. La Saturn me la compré en julio del 96, cuando ya había bajado de precio, que era el modelo 2. Me costó 25.000 pesetas con el Panzer Dragoon. Me la compré para mi cumpleaños. Esa máquina, a las 2 semanas me falló de tarjeta gráfica, que es una de las 2 únicas Saturn que he visto en 20 años con ese fallo, y me la cambió Sega. Por eso no es la original que me compré. Pero luego la he conservado, a esa máquina compré el esquema para poderle hacer las modificaciones porque no había internet y me tocó comprar una fotocopia de un esquema con apuntes a manos y demás, que había bajado de Francia por Barcelona hacia abajo y llevaba apuntes en catalán, en francés, y bueno, y así conseguí modificar la Saturn. Y luego le puse el chip y aún la conservo. Y con esa consola he pasado muchísimas horas. Yo creo que hablando de la Saturn tenemos que marcar una diferencia, ¿verdad, Gouki? Porque a mí me pasaba algo muy curioso que ya lo hablamos, de lo que llegó a Europa y de lo que se quedó en Japón, ¿verdad? Entonces, creo que la Saturn es una consola por descubrir por muchísima gente, ¿no? Claro, yo es que en la época de la Saturn tuve la Saturn y la Play y me tuve que cantar por una de las dos y me quedé con la Saturn porque me gustaban más los juegos de lucha 2D y demás. Lo que pasa es que yo en esa época estaba trabajando y cada X tiempo cuando salían los juegos importados me los iba comprando. Tenía una colección pues, con los juegos de Capcom, con tal. Y la gente pensaba que yo estaba loco por vender la Play, no jugar al Tekken y qué hacía con la Saturn, porque claro, el catálogo PAL era tan pobre y tan triste Claro. en muchas ocasiones. Había unos cuantos titulazos que importaron como el Dragon Force o como Guardian Hero. Guardian Heroes, que lo tuve. El Burning Rangers también estaba muy chulo. El D a mí me gustaba, aunque fuera de los primeros, que era tipo aventura, tal. Yo qué sé, la mansión de las almas ocultas y demás, el Atlantis. Había un montón de aventurillas gráficas y algunas cosas, pero claro, lo pal era la punta del iceberg. Todos los juegos arcade, todos los juegos de naves, el 80% de los juegos de lucha, todos los juegos de SNK y de Capcom con RAM, todo eso no salió de Japón. Y realmente fue una pena porque creo que incluso comentan que el 70% del catálogo se quedó allá y bueno, menos mal que hoy en día bueno, podemos acceder a través de internet y de eBay a videojuegos que antes eran imposibles y bueno, y a precios bastante asequibles, aunque cada vez la cosa se pone peor en todos los sentidos, ¿no? En todas las consolas, en todos los catálogos. La cosa se ha vuelto, pero muy loca, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Akumayo de la Saturn, que es el Castlevania Symphony of the Night, es un juego que hace 2 días valía 20 euros, porque es una versión del juego con extras, pero que va peor que en Play, porque es una adaptación y la Saturn no puede hacer transparencias y demás, y tiene unas fases extras, pero es un juego que ha pasado de valer 30 a 150 euros en un par de años o 3. Sí, una auténtica locura. Bueno, pero eso pasa... Una brutalidad. Incluso en el sistema Neo Geo MVS hace no tanto tiempo, pues los cartuchos realmente se encontraban muy asequibles y hoy en día ya se empiezan a tener precios inaccesibles por desgracia. Hace unos poquitos años tú podías comprarte cualquier Metal de lujo, prácticamente cualquier juego por 50 o 60 euros. Sí, pues... 4 o 5 años antes por 20 o 30. Y hay, sobre el 2000 y algo, lo que te comenté, que es cuando yo empecé con esto, los juegos, era el cierre de recreativo mundial y tú te metías en eBay y por 5 o 10 dólares tenías el juego original que quisieras. Era una cosa porque nadie lo quería, incluso los coleccionistas de Neo Geo te decían que tener 50 cartuchos de MVS era como no tener nada porque eso era basura. O sea, eso lo he escuchado yo de palabra de coleccionista, ¿eh? Algo pasa también con las placas de recreativa, que me acabo de introducir totalmente en ello y estoy viendo realmente lo que se cuece y también es tremendo. Ya que estamos hablando de videojuegos, creo que es necesario preguntarte cuáles son tus 3 videojuegos favoritos, Gouki. Bueno, pues ahí voy a tener que hacer una cocción mental rápida. Uno de ellos tengo que decir que es el Symphony of the Night, y no porque esté de moda, sea un must-have o no, porque yo me lo compré cuando salió, que además salió por 6.900 pesetas porque era un juego 2D y la gente pues no lo quería, era un juego despreciado. Y al poco tiempo lo bajaron nuevo a 6.500 porque el juego seguía sin venderse. De ahí la corta tirada y que ahora el precio sea tan abusivo de la versión PAL de la Play.
Es un juego que cogí, fue el primer Metroidvania, tenía esos matices de Metroid y tal, el 200% del castillo, tienen muchísimas cosas, una banda sonora increíble, cuando el castillo se invierte toda la música y los enemigos cambian, y tiene muchísimas cosas que lo hacen un muy buen juego y un juego muy rejugable. Es un juego que como máximo cada 2 años le pego un repaso. Podría decirte ese, luego podría decir también el primer Fable de la Xbox, fíjate qué cosa más curiosa. Recuerdo que estuve jugando como una semana o 10 días hasta que lo destrocé. O sea, Y no podía parar. o sea, le diste caña, ¿no? Recuerdo, Le diste caña, ¿no? y eso es un juego moderno, ¿sabes? Por así decirlo, pero recuerdo que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Ujú. Y otro juego así que pudiera decir, pues el Altered Beast, por ejemplo, es un juego al que he jugado en máquina, en los relativos estos que os comento en los Series, una brutalidad. Y es el típico juego que digo, venga, voy a echarme una partida a la Mega Drive. Tengo aquí el Everdrive, tengo aquí mis juegos, tal, pum, al Altered Beast. Pues Me lo paso y ya está, ya estoy contento. compartimos esa misma pasión por el Altered Beast, porque para mí también es un juego marcado a fuego dentro de mi corazón retrojueguil. Y lo más curioso de este videojuego es que o lo odias o lo amas, no hay término medio con él, ¿no? Entonces muchas veces escuchas opiniones sobre él, pues en este sentido, radicalmente opuestas, ¿no? Hombre, también yo te digo, estos son a lo mejor los 3 juegos que más les he dado en mi casa. Luego hay muchísimos otros juegos. El New Zealand Story me da igual que sea el de arcade, el de PC Engine o el de Mega Drive, Ghost and Ghost. Hay otros muchísimos juegos que tienen un sitio especial en mi corazón, pero por repetición y Sí. por haber dicho, bueno, me lo he pasado 200 millones de veces y sé que aún me queda camino, con el mismo puñetero juego y teniendo otras 40 opciones, pero siempre voy a recaer en lo mismo. Yo creo que esos 3 que te he comentado. Pues me, Hay pa- otros muchos juegos que rejuego y demás, pero eso es nivel enfermo. pues me parece una lección pues maravillosa. Yo creo que llegamos a un punto en el que hay que aclarar cosas que seguro que muchos de los que nos están escuchando o viendo, o ambas cosas, pues no lo tienen claro. Gouki, explícanos, ¿qué es un mod? Bueno, mod realmente es la abreviación de modificación y es lo que utilizan los ingleses, lo que se suele ver en Internet, y es un término que se ha generalizado, pero simplemente es la modificación de un sistema, ya que la mayoría de sistemas llevan unos jumpers fijos que mantienen la consola en unos hercios y en una región, pero realmente poniendo unos selectores, ya sean manuales o un PIC para que haga la selección de forma electrónica, cambia la posición de los jumpers y nos da las otras opciones que tiene la placa y realmente, por así decirlo, vienen capadas. Consolas como la Saturn o como, porque por ejemplo en la PlayStation manda el disco en la región y en la velocidad del juego y en el idioma, pero por ejemplo en la Saturn podemos cambiar la región y los hercios, en la Mega Drive, en la Super Nintendo, y eso está de casa en las placas europeas, pero viene capado, viene cortado para que podamos jugar a 50 hercios, porque en la época asumieron que para nuestros televisores y por antena iba a ser mejor para nosotros, y tenemos en muchos bloqueo regional, pero eso se puede, la máquina es capaz de ejecutar los juegos. Bueno, pues creo que es una aclaración bastante clara de lo que es un mod, que seguro que muchos de los que, repito, que nos están viendo, pues están pensando en ello o una vez se lo plantearon porque realmente pues las consolas a 60 hercios, por poner un ejemplo, pues ganan realmente muchísimo, porque en muchísimos casos los juegos fueron creados para esa frecuencia, ¿verdad, Gouki? Sí, entonces tú pones el 90% del catálogo de Mega Drive, por ejemplo, a 60 Hz y funcionan mejor porque están programados y diseñados para funcionar a esa velocidad. Hay algunos casos en Master System como el New Zealand Story o el Asterix que son juegos europeos y están optimizados a 50 Hz. Entonces cuando los pasas a 60 Hz el juego funciona mal o directamente se destroza. Pero el caso de juegos que estén hechos en Europa o pensados para que en Europa funcionen lo mejor posible a 50 Hz son casos muy pequeños y muy aislados. El 90% del catálogo de todas las máquinas funciona mejor a 60. Gouki, ¿qué sientes al hacer un mod? Pues siempre que termino y la cosa funciona bien, me da una satisfacción enorme porque ya no es voy a ganar tanto o voy a conseguir este material a cambio del mod, es también el gusto de hacerlo, porque esto realmente te tiene que gustar, porque la mitad de las veces, por no decir más, el tiempo que pierdes reparando cosas, sobre todo con las reparaciones, porque modificar sota caballo rey, pero con las reparaciones puedes perder las horas y los días, y casi nunca compensa. Pero si te gusta, no duele. Ya, la pregunta iba un poco por el sentimiento del placer que conlleva hacer un mod o arreglar una consola que en muchos casos estarían sentenciadas.
y por eso creo que siempre implica algún tipo de sentimiento y en tu caso más al hacer un mod, porque lo que comentas es cierto, muchas veces no compensa, pero el placer de hacer algo, una modificación, de arreglar una máquina tan maravillosa de estas, pues compensa todo el trabajo, ¿verdad, Gouki? Claro, es como tener en el garaje 20 cajas de piezas y de carcasas y de trastos para que un día te haga falta un muelle de 2 centímetros, pero tardo en ahorrarlo, pero sé que tengo el repuesto. Exacto. No vale la pena tener 20 cajas en el garaje, el espacio, el tiempo, el andar moviendo cajas, pero luego te hace la falta la pieza y tienes la satisfacción de haber podido dejarlo perfecto, de haberlo podido restaurar en cierta manera. Gouki, ¿cuál es la modificación de la que estás más orgulloso? O modificaciones. Hombre, pues a nivel complejidad, perdón, tal vez cosas como los RGBs para la PC Engine, que ahora ya ni se nota que se ha hecho la modificación y es todo microsoldaduras por dentro, el mod de RGB Muy de la limpio, ¿no? Picon, que también es muy complicado, pero a la hora de acabado, terminado, y yo creo que lo más bonito que ha salido de mi taller, por así decirlo, es la MVS que te he mandado a ti. Porque ha quedado, aparte de hecha funcional, dura y que va a durar para la vida, ha quedado preciosa. Sí, sí, la verdad es que me quedé alucinado de que de forma artesanal, ¿no? Porque al fin y al cabo es todo de forma artesanal, Claro. se pueda hacer un producto de tanta calidad y tan chulo, ¿no? La verdad es que a cualquier persona que se la enseñes, pues pensará que se echa en una fábrica, ¿no? Y realmente es brutal la forma en que está modificada, la forma en la que está diseñada y estoy encantado de haber sido el afortunado que después de tanto tiempo, pues esperando, no por ti, sino por el anterior Sí, porque la cosa se personaje. complicó, la primera no salió. Claro. Y bueno, tuvimos que buscar ahí pues también el vinilado y tal, pero al final pues la espera mereció la pena El y resultado ha sido brutal. brutal. Tengo un vídeo en mi canal que lo podéis ver y es una muestra de lo que Gouki puede llegar a realizar, ¿no? Ya han habido varias personas, perdona que te Sí, corte, que no, nada, dime. me han entrado por Wallapop, por Facebook, por WhatsApp, Ujú. simplemente pues para preguntarme si les podía hacer una y aparte para decirme, oye tío, qué bien que ha quedado, qué chula, la verdad que no había visto otro igual, tal. Porque bueno, ponerle un vinilo, pintar la chapa o algo de eso es sencillo, pero también hay que esconder el cableado, poner los botones, tal, porque hay muchas que se pueden ver en eBay y ya no es porque estará hecho yo, sino que las ves y dices, sí, se podía haber hecho con un poquito más de gusto, porque no están mal hechas, pero están mal rematadas. Y yo creo que la tuya ha quedado de verdad bonita. Y yo creo que si realmente pues buscas algo bien hecho, siempre te gusta que tenga su vinilado chulo, sus cables bien puestos, o sea, depende también de cada persona, pero algo para tener toda la vida, pues siempre hay que pensar en tenerlo lo mejor posible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo no puedo estar más contento. Gouki, una pregunta pues quizás un poco compleja de responder, pero sé que tienes una opinión sobre ello. ¿Qué opinas del movimiento retro actual? ¿Lo ves con vida a largo plazo? Mientras que sigan habiendo coleccionistas que sigan teniendo dinero, seguirá habiendo este movimiento. Pero la verdad voy a decir algo que a lo mejor levanta ampollas. Para una persona que ha estado todo el mundo jugando, o sea, toda la vida jugando a videojuegos que le gustan y que de vez en cuando le gusta comprarse algún jueguecito o alguna cosa, duele un poco no poder conseguir ciertos títulos que a lo mejor has tenido 20 veces de chaval, los has cambiado, los has vendido, y es un juego al que le tienes aprecio porque tienes una historia con él y no te lo puedes comprar porque vale un pastizal, porque 4 coleccionistas lo han decidido y hay mucha gente que empezó en el 2000 y pico, tiene muchísimos sistemas, muchísimos juegos y luego le preguntas, oye, por ejemplo, tienes 50 juegos de AES, pero tu consola es palo en STC, porque anda que jugar a 50 hercios sería un dolor. Ah, pues no lo sé, espérate que le pregunte a mi amigo porque no tengo ni idea. Entonces, hay mucho coleccionista, pero realmente que disfrute de lo que se compra y lo aproveche no son tantos. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? Entonces, a veces duele el no poder conseguir un objeto para que esté momificado en una estantería para siempre. yo creo que hubo una fiebre acaparadora, de repente, pues nada, entró la fiebre retro en muchísima gente y quiso hacerse con colecciones pues en 2 días y gastaron el dinero que no tenían y eso hizo que los precios se inflasen tanto, ¿no? Y hoy en día, bueno, cada vez es, incluso en Japón, comprar cosas en Japón que antes era más o menos asequible,
ahora también se está poniendo pues súper difícil. Es normal, es que tú piensas que Japón tiene unos millones de habitantes muy reducidos, entonces una tirada de, por ejemplo, un Castlevania para la PC Engine, pues para Japón era suficiente, pero cuando ha entrado el mercado europeo y el americano ya esquilmado, pues es posible que haya más copias del juego fuera de la isla que dentro. Entonces ha llegado un momento en que los japoneses pues tampoco son tontos y no quieren que el material desaparezca, se extienda por el mundo y luego dentro de unos años el que lo quiera lo tenga que recomprar al triple de precio. Exacto. Ya Bueno, ni siquiera las tiendas físicas de allí tienen el poderío que tenían antes, ni los precios. bueno, ¿Sabes? aunque yo tuve suerte con ¿no? Que estábamos un poco asustados de la descripción cuando compré el Super CD-ROM 2, ¿verdad? Sí, porque era Que, un poco ambiguo lo que decía aquel hombre. sí, era un poco ambiguo, pero decía que ella lo había probado en su laboratorio y que debería de funcionar, pero bueno, cuando llegó aquí tuve suerte, funciona perfectamente, hay que cambiar algunos condensadores, vamos, yo no entiendo mucho, pero por lo que me Es comentaste recomendable cambiarlos todos para evitar, ¿sabes? Que en un futuro uno reviente y te estropee parte de la pista, se corroa la laca y demás. exacto, pero bueno, Pero bueno, funciona perfecto y por el precio exacto, que te salió, vamos. tirada de precio y la verdad es que muy bien y esas gangas pues ya cada vez se van encontrando menos, ¿no? Y ya incluso para encontrar material PAL, o sea, vamos a ver, yo para poder encontrar una Dreamcast, una Super Nintendo, poderla modificar, incluirle los cables, el cable RGB, lo que haga falta y poderla vender a un precio que yo considere decente, me vuelvo loco porque ya lo normal es que las consolas hechas polvos y amarillentas estén más caras de lo que yo las vendo modificadas. Entonces es complicado encontrar material a un precio razonable porque claro, yo tampoco quiero pedir precios abusivos. Pero Exacto. a veces es más complicado y me cuesta más tener material porque prefiero no tener el material a tenerlo a precios de locura. Y sacarla adelante, quiero decir, y que la gente la disfrute bueno, y que sean precios pues normales, ¿no? Justo, una cosa razonable, porque Exacto. aparte yo de vender, sobre todo también me interesa el cambio por conseguir material para mí. Entonces también si pones precios abusivos, pues también ya no es más difícil vender, es que también es casi imposible cambiar porque nadie te va a dar 3 pesetas por una. Para finalizar la entrevista contigo, Buki, me gustaría saber y bueno, pues mostrar a través de este vídeo dónde te podemos encontrar a nivel físico, a nivel de redes sociales, cómo se puede contactar contigo, si asistes a ferias, etcétera, etcétera. Pues vamos, básicamente yo tengo un canal de YouTube, la verdad es que bastante primitivo, tengo que mejorar, que siempre es bueno mejorar y lo necesita bastante, debería hacerme una introducción y editar los vídeos, pero bueno, por lo menos ahí está y se puede ver un poquito pues modificaciones, arreglos y demás. En las redes sociales tengo nada más que Facebook, y aparte de eso, a nivel físico voy a todos los eventos a los que puedo, desde va de Retro Castellón, que ha sido este año el primer evento, va de Retro Valencia, Retropolis Valencia, Santo Domingo, que es en Orihuela, Retroconsolas Alicante, la Universidad de Alicante, Retroconsolas Alacant, que ha sido este año la primera edición en el centro de Alicante, me he desplazado a Murcia, a Retro Miranda, todos los años voy a Retro Alba, Albacete, voy a todas las ferias que están a mi alcance ya, pues Madrid, Barcelona me pillan un poco lejos para ir con los trastos y demás, pero a todo lo que puedo asisto. Y esas ferias que vendes videojuegos, consolas, ¿qué podremos encontrar en tu stand? Normalmente algo de videojuegos, pero la verdad es que no es mi fuerte, yo me dedico más pues, a vender consolas modificadas. No modificadas en orientativo hacia el pirateo, desde luego, porque hoy por hoy realmente el que se va a comprar una consola es alguien que quiere coleccionar, quiere comprarse juegos. Entonces, por ejemplo, una Dreamcast se modifica la BIOS, se hace la BIOS región free, orientado a tener juegos japoneses, americanos y europeos, y no tener que andar con discos ni con puñetas para poderlos cargar, que la máquina te los cargue todo. Entonces, pues ese es un poco, tanto las máquinas modificadas como las MVS consolizadas o las placas arcade consolizadas para poderlas usar en una televisión es mi fuerte, que siempre se toca un poco de todo. Y en casi todos los eventos me traigo un montón de cosas para reparar. De gente que va a buscarme allí, pues limpiar para condensadores, Sí. PC Engines que fallan, de lente, de condensadores, para modificar. Entonces, pues ya no es solamente lo que se pueda vender, sino lo que te llevas para casa para reparar. Y sobre todo, lo que más me gusta de todo este tipo de eventos es lo que me puedo llevar yo para casa, porque si no me compro algo mínimo en cada sitio me siento mal. Y que siempre te juntas con gente que hay veces que por desgracia, por la lejanía del sitio donde se reside,
solo los ves en los eventos. Entonces, pues también da gusto tener un sábado o un domingo que te juntas con los amigachos, ¿no? Por así decirlo, de otras partes. Bueno, sin duda el espíritu retro, lo más bonito de todo este tema es que a lo mejor contactas con gente que nunca has visto y cuando los ves físicamente, pues hay una relación íntima como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Simplemente unidos por este amor que tenemos a los videojuegos retro, ¿verdad, Gouki? Sí, también me han pasado cosas que por el tema de los videojuegos, ponerme a hablar con un chaval y decirle, bueno, pues en el evento de Alicante nos vemos. Y llegar el chico y conocerlo de hace 15 años, ser un amigo con el que había perdido el contacto. Y decir, ¿tú eres tal? Sí, hostia, tú eres tal. Hostia, no jodas, tal. Claro, de conocernos de toda la vida, pero habíamos estado hablando a través de Facebook sin saber quién era el uno del otro. Claro. Hasta que nos vimos en la feria de Alicante, ¿sabes? Bueno, yo te debo una visita y este verano pues te haré esa visita porque ya, Hombre, esperamos. aparte tengo por ahí, ya sabes, a mi hermano y será excusa para también visitarte a ti. Y bueno, nos conoceremos físicamente, nos tomaremos unas birras muy frías, seguro que en un verano muy caluroso ahí en tierras pues del Ya Levante lo verás, español. brutal. Seguro que sí. Jugando alguna partida a la Neo Geo, ¿verdad, Gouki? Sí, seguramente si es verano haremos la acampada gitana, que es en cuanto cae el sol y hay sombra delante de la casa, sacar una largadera y salir a la fresca con un par de Sí. teles y las consolas. Bueno, decir que os dejaré en la descripción del vídeo pues el canal de YouTube de Gouki, muy interesante, donde podréis ver diferentes modificaciones realmente brutales y demás material. También os dejaré la descripción de su Facebook, por si queréis entrar en contacto con él y hacer algún tipo de modificación a vuestras consolas. Y bueno, pues esa información, como digo, pues estará ahí reflejada para el que quiera pues saber más o simplemente entrar en contacto con el amigo Gouki. Bueno, pues hasta aquí, querido amigo, la entrevista. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en MSX Land. Realmente creo que a grandes rasgos pues nos queda muy claro de quién eres, de lo que te gusta, de lo que es para ti el mundo de los videojuegos. Y bueno, espero pues que estuvieras durante esta media hora larga pues contento aquí en mi canal. Un abrazo, espero que todos tus planes vayan adelante, tus planes de futuro y seguro que en nada estaremos whatsappeándonos o mandándonos algún mensaje de voz comentando alguna jugada relacionada con el retro, ¿verdad, Gouki? Por supuesto, con alguna placa arcade, con algún juego, mira lo que he encontrado por aquí, mira lo que he visto en este foro. Efectivamente. Bueno, pues repito, muchísimas gracias, Gouki, y nada, a todos vosotros que estáis ahí, pues muchas gracias por estar otra vez en esta casa que siempre es vuestro hogar, es vuestro canal en MSX Land. Un abrazo para todos.